continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia, así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un tornado de fuego sorprendió a un grupo de bomberos en Canadá que intentaba extinguir un incendio en la Columbia Británica, en el noroeste del país. En este video grabado por uno de los efectivos se observa cómo de migrantes y el resto se encuentran en diferentes prisiones de este país. En México fue destituido el fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez, por el caso de los cadáveres del Instituto Forense del Estado abandonados en contenedores de refrigeración. Recientemente en Singapur. Incluso Kim expresó que quiere una segunda cumbre con Trump en una próxima fecha. Y estas noticias se conocieron después de que en el monte Paektu, en Corea del Norte,
ahora en determinar el número de personas que se encontraban en la zona en el momento del deslave. Este jueves, una niña de 12 años fue atacada Puerto Rico conmemora hoy el primer año del paso del devastador huracán María, considerado el peor en impactar la isla en un siglo. 12 meses después de la tragedia, los residentes continúan batallando para recuperarse. Miles de viviendas siguen destruidas, algunas vías permanecen bloqueadas y los afectados se quejan de la lenta respuesta que a su juicio han ofrecido tanto el gobierno federal como el estatal. Hoy, en San Juan, se realizará un acto ecuménico por las 2.975 víctimas del ciclón. Así luce Puerto Rico cuando se cumple un año del paso del huracán María, que impactó en la isla como un fenómeno de categoría 4, acabando con todo a su paso. 365 días después de la catástrofe, calificada por las autoridades como la más grande en la historia de la isla, todavía miles de personas se quejan de no haber recibido ayuda del gobierno. La construcción, se ha podido hacer construcción, pero no se termina porque el dinero no da. Viviendas sin reconstruir, escasez de agua y cortes de luz es el panorama al que se enfrentan los residentes que tratan de continuar con sus vidas después de la tragedia. Mientras el gobierno local y el federal se pelean entre sí y se culpan mutuamente de ser los encargados de desembolsar los fondos para brindar ayuda, cientos de ciudadanos se quejan al no recibir la asistencia que necesitan. El principal problema para muchos no es ni siquiera lo que han llamado negligencia por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias o del gobierno, sino el éxodo masivo de puertorriqueños que se han visto obligados a desplazarse, en su mayoría hacia Florida. El gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, solicitó a Donald Trump más de $94.000 millones para los trabajos de restauración. Sin embargo, la administración estadounidense aprobó inicialmente $15.000 millones. Pero además del desastre evidente, a la crisis se le sumaron varias demandas que exigían que se divulgara la verdadera cifra de muertos tras el ciclón, pues se informó que se trataba de 64 fallecidos. Pero ante la magnitud de la tragedia, los ciudadanos se mostraban incrédulos por el número. Mujeres, hombres, niños, aquí no murieron 64 personas, aquí murieron miles. En especial porque la Universidad de Harvard presentó un estudio que fijaba el total de muertos en más de 4.000 y recientemente la Universidad George Washington determinó que habrían sido unos 3.000, por lo que Rosselló debió rectificar. Hubo un estimado de las muertes en exceso en Puerto Rico después del paso de la tormenta. Ese número
tiene en cuenta las muertes desde septiembre hasta febrero y fue de 2.975. Trump, quien visitó Puerto Rico unos días después de los estragos de María, se mantuvo incrédulo ante lo que oía y expresó su rechazo al informe. 3.000 personas no murieron en los 2 huracanes que golpearon Puerto Rico. Cuando yo me fui de la isla después de que la tormenta había golpeado, se hablaba de unas 6 a 18 muertes. A medida que avanzó el tiempo, ese número no aumentó en mucho. Después, mucho tiempo después, comenzaron a reportar estos grandes números, como 3.000. Para los ciudadanos, las discusiones no contribuyen de ninguna manera a apresurar el proceso de reconstrucción. Y aunque mantienen la esperanza en la rehabilitación, exigen que los encargados de hacerla posible pongan manos a la obra y dediquen sus esfuerzos a resguardar a aquellos que lo perdieron todo. Vamos a saludar a esta hora en vivo en Puerto Rico a Richard Lee, presidente de la Fundación Oye Aguadilla, una de las fundaciones sin ánimo de lucro que ayudó a los miles de afectados por el paso del huracán María en la isla. Señor Lee, un buen día y bienvenido a la mañana de NTN 24. Saludos, buenos días. Primero que todo, quiero en nombre del pueblo de Puerto Rico dar las gracias a toda Latinoamérica por esta muestra de amor y solidaridad que hemos recibido. Nuestra isla se siente honrada de tanto amor que hemos recibido de nuestros hermanos de todas partes del mundo y nos sentimos en humildad y agradecidos. Pues muchísimas gracias además por ese mensaje y le comienzo la entrevista preguntándole cómo está Puerto Rico el día de hoy, cuando se cumple un año de la llegada del huracán María a la isla. Bueno, la isla ya está casi completamente recuperada, vamos a decir en un 80%. El espíritu todavía nos toca sanar. Tenemos mucho por hacer. Tenemos todavía problemas con infraestructura y cosas muy leves que ya son mínimos. Todavía existe huella, pero la huella peor que nos queda es el recuerdo de un día como hoy nuestras vidas cambiaron por completo. Ahora, pero todavía cuando uno ve las imágenes aéreas incluso, donde se ve vías todavía dañadas, se reportan muchas fallas en el sistema de electricidad, por ejemplo. ¿Por qué se ha tardado tanto la recuperación en esos aspectos? Bueno, como deben conocer, Puerto Rico atraviesa una situación política y económica un poco difícil. Aquí tenemos una Junta de Control Fiscal que es la que está administrando todo el dinero que se mueve en la isla y la respuesta de la Oficina Federal del Manejo de Emergencias ha sido demasiado lenta. Eso en parte pues agrava el proceso de recuperación de infraestructura, carreteras, puentes, edificios. Ahora, ¿y cuáles son en este momento, ustedes como fundación, cuáles son las principales necesidades que ustedes han detectado que tienen los puertorriqueños en estos momentos? Por lo menos aquellos que se vieron más afectados, quizás los que se quedaron sin casa, los que se quedaron sin sus negocios. ¿Cuál es la necesidad actual? Bueno, como te mencioné, todavía para el centro de la isla vas a ver que quedan muchas casas con los techos azules de FEMA que no se ha recibido la respuesta económica de apoyo que se supone que ofreciera la Oficina de Manejo Federal de Emergencias. Ha sido lenta y eso ha costado que todavía existan casas con los toldos azules de plástico y que no se haya completado la respuesta. En cuanto a la infraestructura, el gobierno federal de los Estados Unidos asignó un dinero que todavía no ha sido desembolsado y no ha podido comenzar esa labor completa de reconstrucción. La infraestructura eléctrica pues sigue en una reparación más lenta, más profunda y la respuesta en general ha sido más lenta de parte del gobierno federal. ¿Responsabilizan ustedes al gobierno de Washington por no enviar los recursos que se prometió? Porque recuerdo cuando el año pasado Donald Trump, días después del paso del huracán, visitó la isla, él prometió y aseguró, igual que lo hizo ayer en Carolina del Norte, que el gobierno federal iba a ayudar en la recuperación. ¿Cree usted que hubo falta en cumplir esas palabras? Bueno, el presidente Trump tiene la costumbre de decir una cosa y hacer otra, eso lo sabe todo el mundo. Pero la respuesta a Puerto Rico ha sido una respuesta muy lenta de parte del gobierno federal. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias ha tenido una nota de fracaso total en Puerto Rico, ya que han escándalo tras escándalo que se encuentran con el manejo
y las entidades sin fines de lucro han sido aquí la base para ayudar a la reconstrucción de Puerto Rico. Es que la respuesta del gobierno federal todavía, a este momento, hoy 1 año después, no se ha recibido toda la ayuda que se prometió. Todos los fondos están esperando para ser desembolsados. La Oficina de Manejo Federal de Emergencias está controlando el dinero de las alcaldías y ha llevado prácticamente a las alcaldías a la quiebra, creando una crisis de empleomanía, ya que pues tienen que haber despidos a falta de dinero. Pero Puerto Rico se ha levantado, y se ha levantado gracias al amor de otros países hermanos de Latinoamérica, de Estados Unidos y de otras partes del mundo que han enviado ayuda. El amor propio del puertorriqueño ha reconstruido la isla y estamos agradecidos. Indiferentemente a la crisis que ha causado la mala administración del gobierno de Donald Trump, Puerto Rico se levantó gracias al amor que recibió del mundo. Ahora, señor Lee, una de las polémicas que yo creo que marcó y es quizás lo más llamativo en este primer año tras el paso del huracán María por Puerto Rico es el tema de las cifras. ¿Cómo es posible que de las 64 que anunció el gobierno en un primer momento se haya pasado ahora a 2.975 personas? Son cifras completamente diferentes. No estamos hablando de 65 y 67, estamos hablando de 64 a 2.975. Yo te diría que a pesar de los estudios que se han hecho, esa cifra puede ser hasta mayor. Porque cuando estuvimos en las calles como voluntarios trabajando durante la emergencia, pudimos ver cómo la gente caía con muertas, o sea, aquí personas que padecían de diabetes, de alta presión, de problemas renales, de problemas cardíacos y problemas respiratorios, eran las víctimas de este huracán al no haber las facilidades disponibles para ellos recibir tratamiento. Esa cifra de 2.975, yo te aseguro que podría haber sido mayor. Aquí no existe un protocolo, o no existía un protocolo, ahora se está implementando, de manejar una emergencia de tal grado. Este ha sido la catástrofe mayor que ha tenido que ver Puerto Rico en nuestra historia. ¿En dónde estábamos preparados? ¿En dónde estuvo la falla? Porque el gobierno insistía en que solo eran 64. Pero la realidad, y usted lo plantea, que trabajó en las calles, en las labores de recuperación, la realidad era muy distinta y la gente lo decía desde un primer momento. Entonces, ¿en dónde estuvo la falla para que no se diera una cifra exacta de la cantidad de muertos que dejó este huracán? Bueno, como te indiqué anteriormente, no había un protocolo exacto para manejar una emergencia de tal escala y no existían forma de documentar la cantidad de muertos por un desastre natural. El error estuvo en donde los médicos que certificaban las muertes no tenían cómo añadir dentro del certificado de defunción que eran víctimas de un desastre natural y se suscribían como si fueran muertes de causa natural. Ahí fue donde estuvo el error, ya se está trabajando con ese nuevo protocolo para poder describir. Y Puerto Rico nunca en su historia había recibido un desastre como María. La oficina de la NOAA nos marca como que fue un huracán categoría 4 porque nos quedamos cortos a 2 millas nada más de la velocidad de los vientos, pero esto fue un huracán categoría 5. Aquí nosotros vimos como en unas horas, fue un huracán larguísimo también, casi cerca de 30 horas debajo de la tormenta. Vimos como nuestro sistema completo colapsó. Aquí colapsó la energía eléctrica, aquí colapsaron las comunicaciones, los sistemas de agua que dependían de la electricidad colapsaron y no fue hasta muchos meses, hasta casi 10 meses después que la isla se pudo recuperar en su totalidad. Pero en la base inicial estuvimos casi 90 días en la costa para empezar a levantar el sistema y esto nunca había sucedido en la historia de Puerto Rico. Claro, y sin duda deja también muchas lecciones, como bien usted lo ha planteado. Richard Lee, presidente de la Fundación Oye Aguadilla, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy desde Puerto Rico. Un buen día. Gracias a ustedes y muy buen día, y nos sentimos honrados de tanto amor que hemos recibido y estamos agradecidos de todos nuestros hermanos de Latinoamérica que Puerto Rico hoy les regala un pedazo de corazón y les dice gracias. Muchísimas gracias, un buen día.
Hablamos ahora por violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. 5 países han anunciado que demandarán a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Los gobiernos de Argentina, de Perú, de Colombia, de Chile y Paraguay harán formal el anuncio en la sesión de la Asamblea General de la ONU que tendrá lugar en Nueva York la próxima semana. El canciller de Perú, Néstor Popilicio, informó que a la denuncia adjuntarán 2 informes sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, uno realizado por la Organización de Estados Americanos y otro por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Representantes de la oposición venezolana viajaron a Canadá para presentar ante el Congreso de ese país sus argumentos y convencer a ese gobierno de sumarse también a la denuncia. Señoras y señores, quisiera poner en contexto la situación de mi país. Para comenzar, no tenemos un gobierno. Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Para solicitar la activación del principio de injerencia humanitaria para rescatar a los casi 30 millones de venezolanos que están secuestrados en mi país. Se preguntarán ustedes por qué implorar la participación de la comunidad internacional. Porque en Venezuela somos víctimas de un Estado fallido. En Venezuela no es ni siquiera una dictadura convencional. El pueblo de Venezuela es oprimido por una narcotiranía. Venezuela es hoy un gran campo de concentración, una cárcel sin techo, un régimen acusado de narcotráfico y lavado de dinero, incluso con familiares del mismo presidente presos en Estados Unidos. Régimen al cual se le activó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que no provee ni garantiza en lo más mínimo los derechos fundamentales de los venezolanos, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la alimentación, a la salud. Actualmente examinado por la Corte Penal Internacional por posible comisión de crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato, la detención arbitraria, las más terribles torturas, la violencia sexual, la desaparición forzada. No importa el mal clima, los riesgos del campo abierto o estar a kilómetros de la tierra que consideran su hogar. Los migrantes venezolanos siguen buscando en las carreteras de la región una oportunidad para huir hacia un lugar donde mejorar sus vidas y la de sus familias. Esta es la historia de José, un venezolano que recorre en su silla de ruedas las vías de Colombia buscando los medicamentos y la comida que no encuentra en su país, según él, por culpa de las fallidas políticas de Nicolás Maduro. Parece que eso fuese luces, cámara, acción. Esa es la versión del madurismo, pero otra, la realidad de José Agustín. Él no está posando para ninguna producción, es protagonista de su propia vida, una para la que busca un mejor futuro fuera de su país. Y tampoco lo hace por gusto o turismo. La escasez de comida e insumos médicos en su natal Venezuela lo obligó a recorrer las carreteras de Colombia. Por eso sus piernas cargan lo poco que le queda. Sus brazos y sus ganas de vivir, además de la fuerza de su hijo, son lo que lo impulsan. Vine a Colombia más que todo buscando mis medicamentos y buscando la silla de ruedas y buscando cualquier monedita para allá, para la casa, para hacer mercado. Eso es lo único que le pido a mi Dios. José perdió la movilidad en sus piernas hace 13 años producto de un accidente vial y su condición de discapacidad no le permitió volver al trabajo. Años después, contrajo una infección en su sistema digestivo. Los médicos que lo trataron le hicieron un procedimiento que le dejó una herida abierta en el abdomen. Pero en su país ya no se encuentran los medicamentos ni las gasas para cubrir la lesión, esa misma que ahora lo obliga a detenerse de vez en vez al lado de la carretera para de forma improvisada cambiar el vendaje. Bolsas plásticas reemplazan las gasas quirúrgicas. No importa la crítica situación por la que pasa a miles de kilómetros de su hogar, por ahora su única opción es buscar ayuda fuera de casa, esa misma que recuerda con profunda tristeza. Sueño con que Venezuela salga adelante, hermano, porque hay pobreza y hambre. Atrás queda una familia, pero José siempre va acompañado de su hijo de 25 años. Él ha sido su escudero en esta travesía. Hay que hacer un buen sacrificio para tener un buen porvenir en la vida. Junto a mi padre luchando, allá vamos, chicos. Atravesando toda Colombia si es preciso.
Como José, son cientos los venezolanos que pese a toda adversidad están recorriendo las carreteras de Sudamérica buscando algo tan básico como sentirse de nuevo seguros y con una esperanza que les fue negada en su propio hogar. Familiares del diputado venezolano Juan Requesens acudieron a la Fiscalía para exigir información sobre el estado de salud del parlamentario. Piden verlo, aseguran que llevan 43 días sin ni siquiera hablar con él. En Caracas, Oliver Fernández tiene hasta ahora el reporte. Oliver. Un buen día para ti, Karen, un placer saludarte desde Caracas. Así es, los familiares del diputado Juan Requesens acudieron a la Oficina de Derechos Fundamentales del Ministerio Público para exigir poder verlo. Ya son más de 40 días de aislamiento. A pesar que sus abogados tuvieron acceso al expediente, tampoco han podido visitarlo. Su esposa por fin rompió el silencio este miércoles y desde el Ministerio Público aseguró que hasta sus hijos o su hija de 3 años pregunta todos los días por su padre y lamentablemente no han podido verlo. También sus abogados han dicho que no solamente se está violando el debido proceso, sino que también se está violando la inmunidad parlamentaria al diputado Juan Requesens. Pero vamos a ver el siguiente informe. Mi hija lo que hace es preguntar por él todo el día. Todo el día. Es increíble que la falta que él le hace. Tras 43 días detenido, el diputado Juan Requesens no ha podido ver a sus hijos de 1 y 3 años. Se encuentra incomunicado y aislado. Incluso ha perdido fechas importantes como los cumpleaños de sus niños. Por cierto, los dos hace poco cumplieron años y Juan no pudo estar con nosotros. La madre de los menores explica que ha sido difícil manejar la situación. Han tenido que maquillar la historia para que la niña de 3 años entienda la ausencia de su padre. ¿Qué le decimos? Que está trabajando. Y en parte para nosotros es así, ese es su trabajo. Le tocó la mala parte de luchar y de pensar diferente a este régimen. Este miércoles la familia Requesens acudió al Ministerio Público para exigir que se defiendan los derechos de los niños y también del diputado. Su padre rechazó que ahora sea involucrado en el asalto a un fuerte militar. Cualquier cosa que se inventen para tapar la irresponsable o la irresponsabilidad de llevar a un país al caos y al abismo. Aquí se están inventando todos los días alguna cosa para tapar su irresponsabilidad. También criticó que en el expediente al que los abogados tuvieron acceso esta semana aparezca una orden para realizarle exámenes toxicológicos. Señaló que debieron realizarlos luego de la aparición de los videos en donde se le notaba una actitud extraña en los interrogatorios. A él el gobierno dijo que iba a hacer exámenes toxicológicos. El examen toxicológico que debió hacerse es el del día siguiente cuando Juan fue presentado ante las cámaras a declarar bajo efecto de sustancias químicas que someten a la voluntad y producen amnesia. Ahora aparecen unos exámenes de cocaína, de marihuana y alcohol. Juan no es ningún drogadicto ni ningún alcohólico. Karen, para este viernes se cumplen los 45 días que ofrece el Ministerio Público para realizar la investigación y para que la defensa pueda apelar a esta decisión. Sin embargo, pudimos conocer extraoficialmente que la defensa va a pedir una prórroga de 15 días más para poder prepararla, ya que no han podido ver al diputado Juan Requesens. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver. Nosotros vamos a hacer una primera pausa aquí en la mañana. Cuando regresemos vamos a hablar de un caso que indigna a Colombia. 3 menores indujeron a una niña de 5 años a inhalar humo de marihuana. Empezamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Indignación en Colombia por este video en el que 3 menores inducen a una niña de tan solo 5 años a inhalar humo de marihuana. Las autoridades identificaron a 2 de las implicadas que deberán responder ante la justicia por instigación a la drogadicción. La policía está tras la pista de una tercera persona responsable de hacer esta grabación.
La menor afectada recibe atención de las autoridades. Repudio ha generado este video que circula en las redes sociales. Se trata de una niña de 5 años de orígenes indígenas que es sometida por 2 jóvenes de 13 y 18 a consumir marihuana en una casa del sector de Siloé, en la ladera de la ciudad de Cali, en el suroccidente de Colombia. En las imágenes se observa a ambas jugando con cigarrillo de marihuana, inhalan el humo y luego lo expulsan al rostro de la niña, quien comienza a toser. Le piden que lo haga una y otra vez y a cambio le dan un dulce. Según las autoridades, las jóvenes eran vecinas. La madre de la menor, una indígena del departamento de Nariño, aseguró no tener conocimiento de lo ocurrido. Minutos después de conocerse la grabación, las autoridades localizaron la vivienda donde se habría registrado el incidente e identificaron a las implicadas. Una de ellas presenta antecedentes, de hecho, y tenía una medida de privación de la libertad como menor de edad. La menor está en poder de bienestar familiar, ha sido valorada por medicina legal y está siendo atendida médicamente. La víctima se encuentra bajo cuidado de una institución que se encarga de velar por el bienestar de los niños. La joven de 18 años fue puesta a disposición de las autoridades y la de 13, por no tener responsabilidad penal, se encuentra en un centro de asistencia para recibir orientación psicológica. Vamos a saludar en Cali, Colombia, a la mayor Marcela Narváez, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Cali, comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia de esta ciudad. Comandante Narváez, un buen día. Muchísimas gracias por tomarse estos minutos para atendernos aquí en la mañana de NTN 24 para hablar de un tema tan grave como este video que acabamos de ver. Un buen día. Gracias, buenos días. ¿Cómo se está manejando el caso? Porque lo delicado aquí es que son 3 niñas que están forzando a otra niña, a un menor que ellas, a inhalar marihuana. Son 3 menores cometiendo un delito sobre otra menor. Claro que sí. Realmente es un caso bastante grave y sobre todo muy triste observar pues cómo no solamente por la víctima, sino también inclusive por las otras jovencitas que se encargaron de suministrar la sustancia, ya que igual habría que hacer un estudio muy minucioso y mirar por qué una niña de 13 años, una jovencita pues que acaba de cumplir los 18 años, ya se encuentra como realizando esta clase de acciones tan tristes y tan dolorosas para un menor de tan solo 5 años. Ahora, ¿qué delitos cometieron estas tres jóvenes al forzar a esta niña a inhalar marihuana? Bueno, pues estaríamos, en este momento, digamos que la jovencita de 18 años está siendo procesada y pues ya será la Fiscalía quien determine la responsabilidad penal y el delito pues que se le deba imputar, pero estaríamos presuntamente ante un delito que está tipificado como suministro de sustancias psicoactivas a menores de edad. Entonces pues ya será la Fiscalía quien sea la encargada, como le digo, de determinar la responsabilidad penal y el delito que se le pueda imputar a esta persona. Ahora tenemos una menor de 13 años, tenemos una menor de 13 años pues que en este momento no tiene responsabilidad penal por los hechos. Sin embargo, sí debe ella iniciar, pues como ya se realizó desde el día que se conocieron los hechos, ella ya se encuentra en un proceso de restablecimiento de derechos por parte de la Comisaría de Familia del sector y pues en acompañamiento con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Porque como lo dije anteriormente, hay que determinar también qué pasa con esta menor de 13 años que ya se encuentra consumiendo sustancias e induciendo a otros menores a que también las consuman. Ahora, ¿cómo va la búsqueda de esta tercera niña que estaría implicada, la que grabó el video? Sí, pues se presume que es también una vecina del sector, es otra joven que vive por ahí cerca y que también se encargó de suministrarle la sustancia a la niña de 5 años. Realmente estamos en todo el proceso investigativo y esperamos muy pronto pues dar con el paradero de esta joven que presumimos es adulta también y pues que también deberá responder ante las autoridades por los hechos sucedidos. ¿Y de qué manera están las autoridades? Porque aquí hay que atender, digamos, las dos partes, ¿no? Porque hay que atender, castigar obviamente a quienes cometen el delito, también brindarles atención porque, bien lo comenta usted, son niñas que ya están consumiendo droga, pero también está la víctima. ¿Qué apoyo se le está brindando a esta niña de tan solo 5 años, a su familia, que se han visto afectados por este crimen?
Sí, bueno, realmente es triste la situación. Ellos son una familia proveniente del departamento del Chocó, son indígenas de ese mismo departamento. Ella es una menorcita que tiene 4 hermanitos más también, entre 1 y 8 años de edad tienen sus hermanitos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya está al tanto de la situación y pues ya se encuentra realizando todo el restablecimiento de derechos para la víctima y un acompañamiento para sus hermanitos y pues todo su núcleo familiar. ¿Se sabe en qué contexto se dio este video? ¿Cómo llegan estas 3 jóvenes a estar solas con esta menor de 5 años y poder comenzar a fumar la marihuana y hacerle inhalar el humo a la menor? Bueno, de acuerdo a algunas indagaciones que se han realizado con los padres, las niñas, tanto las víctimas como las otras jóvenes, al parecer pasan tiempo del día solas ya que sus padres trabajan. Entonces, como en algún momento, en algún descuido, ingresaron a la menor a su residencia y es ahí pues donde realizan toda esta clase de acciones. Pues vamos a agradecerla por habernos acompañado, la mayor Marcela Narváez, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Cali, comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia en Cali, por habernos acompañado a hablar de este tema tan grave y que preocupa mucho en Colombia. Un buen día a usted. Gracias, muy buen día. Vamos a revisar esta hora lo que es noticia en Estados Unidos. Hoy se va a llevar a cabo un homenaje en Puerto Rico en honor a las personas que perdieron la vida tras el paso del huracán María, que devastó la isla hace hoy un año. El evento contará con la presencia de representantes del gobierno estadounidense y también del Congreso Federal. Emiliana Molina desde Washington tiene el informe. Emiliana, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las autoridades de Puerto Rico esperan rendir memoria y respeto a las víctimas tras el paso del huracán María. El evento busca reconocer la valentía de los puertorriqueños para superar la adversidad, según el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Gerardo Rivera. Los actos se llevarán a cabo en el Fuerte San Cristóbal, en el Viejo San Juan. El paso del huracán María devastó la isla, destruyendo miles de casas e infraestructuras como carreteras. También tumbó el sistema eléctrico. La cifra oficial de muertos fue de 2.975. Por su parte, los senadores demócratas Kristen Gillibrand y Bob Menéndez solicitaron recientemente al Congreso de Estados Unidos a crear un plan Marshall para proporcionar los fondos necesarios para reconstruir la isla, cuya infraestructura continúa dañada después de un año del paso del ciclón. Sabiendo que una isla tiene un impacto más significativo que lugares de parte del continental de los Estados Unidos, tenían que estar preparados preventivamente y no lo hicieron. Es una negligencia inaceptable. Pero no solamente es una negligencia inaceptable, hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué esa negligencia? ¿Porque temían menos a los puertorriqueños? No sé cómo llegar a otra conclusión. La legisladora abogó por este modelo implantado a finales de los años 40 por la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman. Esto con el objetivo de sacar adelante a Europa de la miseria causada por la Segunda Guerra Mundial. Los fondos son para la actual crisis que sufre la isla de Puerto Rico y para blindarla frente a futuros desastres naturales. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Estamos con ustedes hasta el final. Esas fueron las palabras de Donald Trump durante su visita ayer a las zonas más afectadas por el huracán Florence en Carolina del Norte. El mandatario prometió toda la ayuda necesaria para la reconstrucción. El Air Force One aterrizó finalmente en Carolina del Norte. El estado más afectado por el paso del huracán Florence recibió la tan esperada visita presidencial en momentos de aflicción. El mandatario Donald Trump visitó una de las instalaciones de la Armada en Cherry Point, donde expresó su admiración por el trabajo de autoridades y rescatistas y envió un mensaje a los damnificados. El huracán Florence fue una de las tormentas más poderosas que jamás ha golpeado a las Carolinas. Una de las más devastadoras que jamás ha llegado a nuestro país, a las familias que han perdido sus seres queridos en Estados Unidos. Estados Unidos está de luto con ustedes y nuestros corazones están rotos por ustedes. Que Dios los bendiga. Nunca vamos a olvidar sus pérdidas y nunca nos alejaremos de su lado. Y a todos los impactados por esta tormenta terrible, la familia estadounidense está con ustedes y lista para ayudarles, y ustedes se recuperarán.
Trump prometió todo el apoyo federal para que el estado supere la crisis que dejó el poderoso fenómeno climático. Hemos recibido mucha ayuda del Congreso, estamos listos, ellos están listos para hacer lo que se tenga que hacer para que esto sea perfecto, y esto significa que aunque va a ser mucho dinero, va a llegar tan rápido como se necesite. Posteriormente llegó a New Bern, una localidad costera que se llevó lo peor de Florence. Más de 4.000 viviendas quedaron dañadas y más de 400 personas tuvieron que ser socorridas. Allí el presidente se tomó fotos con los locales y repartió él mismo perros calientes y otros alimentos a algunos de los habitantes. Hasta el momento se habla de 36 muertos tras el paso del huracán, 27 de ellos en Carolina del Norte. Donald Trump intenta limpiar su imagen después de ser violentamente criticado cuando está a punto de cumplirse un año del paso del huracán María por Puerto Rico. Allí fallecieron cerca de 3.000 personas según estudios recientes y se ha señalado de mediocre la respuesta del Ejecutivo. Trump ha desmentido la muerte de dichas personas, asegurando que se trata de un invento de los demócratas para perjudicarlo. Las autoridades de Florida denuncian que tras el paso del huracán Florence por la costa este de Estados Unidos, enormes paquetes repletos de marihuana han llegado a las costas del estado. Aunque algunos ya fueron devueltos a las autoridades, otros fueron tomados por bañistas, entre ellos una mujer a la que la policía está buscando. Paola Serna tiene hasta ahora la información. Paola, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues durante varios días han venido apareciendo paquetes de marihuana en varias costas o en varias playas del noreste del estado de la Florida. La policía del condado Flagler ha hecho estas denuncias. Hasta este momento no se sabe de dónde provienen dichos paquetes de marihuana. Sin embargo, después del paso del huracán Florence, por lo menos en 3 playas del norte de la Florida aparecieron más paquetes. Ahora estas autoridades están buscando a la mujer que se ve en la fotografía abrazando nuestros paquetes que contienen marihuana. Ya han habido detenciones por personas que encuentran estos paquetes y no los devuelven a las autoridades, sino que se quedan con ellos. Como les comentaba, no se sabe el origen de dónde vienen estos paquetes de marihuana, pero han sido incautados hasta este momento 50 kilos de este producto. El llamado de las autoridades de estos condados de la Florida, en zonas de las playas, es que si una persona se encuentra uno de estos paquetes de marihuana, debe llamar inmediatamente a las autoridades y no puede quedarse con este producto, ya que pudiera sufrir consecuencias y ser arrestados por haberse apropiado de esta droga. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Increíble. Gracias, Paola. Y la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York vuelve a escuchar el caso de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. En esta oportunidad por solicitud de la Fiscalía, que alega un posible conflicto de interés entre un nuevo integrante del equipo defensor del acusado. Alejandro Rincón tiene la información. Alejandro. Hola, es un gusto saludarlos desde Nueva York. De acuerdo con la Fiscalía Federal a cargo del gobierno de los Estados Unidos, ese abogado identificado como Jeffrey Lichman había tenido contactos en el año 2007 con alguien que ha sido solicitado para testificar dentro del juicio de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. De acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos, esos contactos del abogado del Chapo tuvieron lugar con el efecto de que en su momento se negociaran los términos de una posible representación legal. Consecuentemente, esos contactos que la Fiscalía alega tuvo el nuevo abogado de El Chapo con el testigo cooperante son los que generan un posible conflicto de interés. Y para ese propósito se ha pedido una audiencia de último momento en el lugar donde nos encontramos ahora, la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en donde el juez Brian Cogan determinará a través de un procedimiento de interrogatorio si existe o no este conflicto de interés. Ahora, esta sesión, que no estaba prevista dentro del calendario habitual de todo el proceso por narcotráfico en contra de El Chapo Guzmán, sucede horas después de que trascendiera una polémica justo por unas imágenes difundidas por Emma Coronel, la esposa del Chapo, a través de sus redes sociales. Las imágenes que ven ustedes ahora fueron publicadas en su Instagram personal por parte de Emma Coronel y registran la fiesta de cumpleaños de 7 años, valga la redundancia, que hace 2 días fue dada para las gemelas de El Chapo Guzmán. Las imágenes fueron ubicadas como en Sinaloa, en particular en Culiacán, que es
la capital de este estado. Las imágenes obviamente generan controversia porque en distintas oportunidades el Chapo ha alegado ante la justicia de los Estados Unidos que no cuenta con los recursos para pagar su defensa. Sin embargo, sí hay recursos en la familia para lanzar esta fiesta calificada como ostentosa. Más allá de estas imágenes, pues veremos finalmente qué tipo de pronunciamiento entrega hoy la Corte Federal de Distrito Este de Nueva York sobre este posible conflicto de interés. La Fiscalía asegura que esto no va a generar retrasos en el calendario del proceso, aun cuando la defensa ha pedido y ha llegado a insinuar que pudiera llegar incluso a solicitarse el retraso del inicio del juicio por cuenta de este imprevisto. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Vamos nosotros a hacer un nuevo Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. Un año se cumple hoy del paso del devastador huracán María por Puerto Rico, considerado el peor en impactar la isla en un siglo.
agradeció el apoyo a los 4 proyectos de ley de reforma constitucional que luego de ser debatidos y aprobados serán ahora sometidos a referéndum. Aquí no hay vencedores ni vencedores. Tragedia en Países Bajos. 4 niños murieron al ser arrollados por un tren. Los menores eran transportados en una bicicleta eléctrica con remolque. Transitaban por un cruce de ferrocarril en la ciudad de Oz, en el sur del país, cuando
de matar a la naturaleza. Los animales no necesitan estar protegidos, se han estado protegiendo por miles de años, pero lo que necesitamos es proteger su entorno. Controversia en Plaza Sésamo. Un ex guionista del popular programa infantil aseguró que Beto y Enrique, sus dos personajes principales que tienen ustedes en sus pantallas, son homosexuales. Reveló que la relación que mantenían las dos figuras en el show era más que una amistad y estaba inspirada en el vínculo que la unía a su pareja. Ya en 2013, ambos títeres habían sido consagrados como íconos gay por la revista The New Yorker, luego de que se derogara una ley que establecía que el matrimonio era exclusivo para un hombre y una mujer en Estados Unidos. Tras esta polémica, la producción del show aseguró que Beto y Enrique solo eran amigos. Para analizar este tema vamos a saludar aquí en nuestros estudios en la mañana a Yulene Ortiz, psicóloga y sexóloga. Un buen día, doctora. Buenos días, Karen. Un gusto tenerla con nosotros aquí para hablar de este tema porque también de alguna manera hablar de que se haya hecho un escándalo al respecto también debe mandar un mensaje de que es necesario normalizar un poco el poder hablar de la homosexualidad dentro de nuestra sociedad actual. Sí, de acuerdo. Hay que normalizar la homosexualidad desde chiquitos, desde que somos niños, verlo de una forma normal, donde siempre tiene que prevalecer el respeto por la diversidad y por el amor. Ahora, pero ¿qué efectos puede tener realmente sobre un niño el hecho de que dos personajes de una serie que el niño esté viendo sean pareja, por ejemplo, o sean gay? En realidad no mucho. Para el niño no es determinante el entorno en el que está, ni ver un programa, ni ser educado solamente. Por ejemplo, un niño que es educado solamente por mujeres, muchas veces se piensa que puede terminar siendo homosexual porque está en un ambiente femenino. Pero esa influencia no es directa. El niño tiene su propia identidad sexual y la va desarrollando a lo largo de la vida. Claro, porque si no, no existirían, por ejemplo, niños gay de parejas heterosexuales también, de acuerdo, ¿no? Ahí... sí. O las niñas que juegan deportes más asociados con hombres, no necesariamente son marimachos o van a ser homosexuales en un futuro. Simplemente es una actividad que practican. Ahora, en el caso de Plaza Sésamo, llama mucho la atención todo el debate que ha surgido luego de esta declaración del guionista de Plaza Sésamo. Obviamente es una serie muy conocida, creo que muchos de la generación actual hemos crecido con esos personajes, los hemos visto, pero ¿tienen realmente los niños, a la edad a la que ven Plaza Sésamo, por ejemplo, la capacidad de discernir este tipo de cosas, de decir, ya va, estos dos personajes son más que amigos, pueden ser pareja? No, los niños no tienen esa malicia que le ponemos los adultos. Para los niños simplemente son dos títeres, son dos personajes que pueden ser dos hombres que comparten y son amigos. Pero ellos en ese momento no tienen la malicia ni una interpretación sexual muy explícita. Claro, ahora, sea o no cierta la forma en la que fueron creados estos dos personajes, lo cierto es que ellos se convirtieron en ícono gay en el 2013 con esa foto de la revista The New Yorker de espaldas ambos. Y uno ahí le lleva a preguntarse, ¿puede un personaje, una serie de televisión, moldear o influir en la sexualidad de un niño? No, definitivamente no. El niño lo va desarrollando, va pasando por diferentes etapas en la que primero se identifica como soy hombre, soy mujer, hembra, varón, y después va en la adolescencia, va creando y desarrollando su propia orientación sexual, que tiene que ver más con una atracción física y emocional por personas de su mismo sexo o del sexo contrario. No está influenciado por lo que tienen alrededor, por los programas a los que están expuestos o por las actividades que ven en los adultos. O sea, esta controversia podría basarse un poco en el desconocimiento real de la sociedad, de lo que realmente puede conllevar a un niño a ser homosexual. Sí, definitivamente lo que tenemos que hacer es aprovechar esta oportunidad de que hayan dicho que Beto y Enrique pueden ser personajes o fueron creados como personajes homosexuales, para tratar el tema con los niños, para normalizarlo, para enseñarles que hay diversidad, que el amor puede darse de muchas formas
y que no está mal, que siempre tenemos que estar basados en el respeto por la diversidad, y es una gran oportunidad para tratar el tema con los niños. Y aprovecho entonces para preguntarle cómo debemos nosotros como padres abordar el tema de la homosexualidad en los niños cuando, por ejemplo, hoy en día, y me ha pasado, por ejemplo, con mis hijos, de ir a un parque y que haya una pareja de hombres o de mujeres y que mi hijo me pregunte, ¿cómo es esto? ¿De qué manera debemos abordarlo? Mira, primero que todo tenemos que hablar de manera muy clara, muy concisa, no dar demasiada información, pero siempre dar información clara, que sea la información real, y basarnos sobre todo en que es importante respetar el amor en cualquiera de sus formas. Hay personas que se quieren y que se atraen física y emocionalmente siendo del mismo sexo, o personas que se atraen física y emocionalmente siendo del sexo contrario, y que debemos respetar y aceptar que hay una diversidad en el mundo con respecto a las razas, con respecto a la sexualidad, con respecto a muchas cosas a las que estamos expuestos en el día a día. Claro, criar en base al respeto hacia esa diversidad que es la realidad en la actualidad. Doctora, muchísimas gracias. Yulene Ortiz, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Un buen día. Bueno. Vamos a revisar las noticias de Europa. Los líderes de los 27 países de la Unión Europea participan hoy de una cumbre informal que se lleva a cabo en Suiza y en la que serán debatidos temas como la crisis de refugiados que afecta al viejo continente, la seguridad en las fronteras e incluso el Brexit. Saludamos a Juliana González, analista política de nuestra cadena aliada Deutsche Welle, quien tiene la información desde Berlín. Juliana, una buena tarde para usted. Hola Karen, muy buenos días para ti y para toda la audiencia de la mañana. Por supuesto, esta reunión que, como mencionas, es informal, toca dos temas básicos. El primero es el tema de las migraciones, y aquí, sin embargo, es necesario mencionar un elemento interesante, y es que la cifra de refugiados en Europa es mucho inferior a la que se tenía en el año 2007. Sin embargo, es un tema que sigue ocupando la agenda de los políticos europeos por este, digamos, nuevo subida de los nacionalismos en los diferentes países como Hungría, como Polonia, como Austria, el anfitrión de este evento, o como Italia. Sin embargo, aquí no hubo grandes debates y las expectativas se mantuvieron al margen. Hubo un tono formal, un tono amistoso en el manejo de esta reunión, pero no se lograron grandes avances de cómo controlar el tema de las migraciones. Sin duda, los dos únicos elementos interesantes que se mencionaron fue el primero, que es reforzar esa policía de Frontex, que busca generar unas fronteras más fuertes para impedir la llegada de nuevos migrantes. Sin embargo, en este punto los países que están en la cuenca del Mediterráneo se oponen, porque sería, digamos, dar un poco su soberanía a la Unión Europea. Y por el otro está el tema de buscar si un país tercero, como es el caso de Egipto, está en capacidad de recibir a todos esos migrantes que vienen de África y quieren cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa, y de esta manera crear un centro de recepción de refugiados y evitar que lleguen al continente europeo. Ese fue uno de los temas, y el otro tema, sin duda, que tocará más adelante nuestro colega de Londres, es el Brexit y la posición de los 27 países frente a la salida del Reino Unido. Así es, Juliana, y es que el Brexit, como bien tú lo has dicho, es uno de los temas centrales de esta cumbre informal de la Unión Europea. La primera ministra, Theresa May, ha pedido ya a los líderes del bloque avanzar en una misma posición sobre la negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Vamos a Londres con Juan Carlos Bejarano, quien tiene el informe. Juan. Hola, ¿qué tal, Karen? Estimados televidentes de la mañana. Como ustedes escuchaban hace unos minutos desde Alemania, pues efectivamente avanza en Salzburgo esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, dominada por el tema de la inmigración, pero también por la salida de Reino Unido de la Unión Europea. De hecho, Theresa May ha llegado allí a Suiza a pedirle a sus colegas que por favor cambien su posición, que evolucione la posición de la Unión Europea. Uno de los escollos principales en las negociaciones es Irlanda del Norte, una provincia que pertenece a Reino Unido, pero que está conectada con la República de Irlanda. La Unión Europea
desea que esa provincia, en cierta manera, permanezca dentro del mercado único europeo. Esto no le gusta a Reino Unido. Reino Unido quiere tener unos controles fronterizos, pero no se sabe cómo serían esos controles, que en cierta manera esos controles no le gustan a las dos Irlandas. En todo caso, veamos lo que ha dicho Theresa May pidiendo que cambie la posición de la Unión Europea y en cierta manera ha estado amenazando con la posibilidad de que Reino Unido salga de la UE sin ningún tipo de acuerdo, lo cual tendría implicaciones, serias implicaciones económicas para las compañías europeas que exportan sus productos a Reino Unido, al igual que afectaría, por supuesto, a la economía británica. Escuchemos. Yo estaré hablando con los otros líderes sobre la propuesta que hemos puesto sobre la mesa para nuestra futura relación. Yo creo que esta es la propuesta correcta porque mantiene un acuerdo sin fricción. Es el único plan creíble y negociable sobre la mesa que no causa ningún inconveniente para Reino Unido y Norte de Irlanda. Y también si vamos a alcanzar una conclusión exitosa. Así como el Reino Unido ha evolucionado en su posición, la Unión Europea debe hacerlo también, así que estoy confiada. Vamos a ver en qué terminan estas negociaciones. En todo caso, Donald Tusk, quien es el presidente del Consejo Europeo, ya ha propuesto una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para el mes de noviembre, precisamente para tratar de llegar a un acuerdo sobre el Brexit. Despedimos Londres, regresamos a los estudios de la mañana. Adelante. Gracias, Juan. Y los venezolanos en España rompen récord histórico de solicitudes de asilo. Hasta finales de agosto, estas peticiones superaron todas las presentadas durante el 2017. Llegaron a cerca de 13.000, pero la mayoría fueron rechazadas. Marcelo Moncayo tiene el informe hasta ahora desde Madrid. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos ustedes. En la mañana, en España, la Comisión de Ayuda al Refugiado considera positiva la decisión del gobierno español de incrementar las autorizaciones de permanencia en el país por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos, quienes ocupan el primer lugar de solicitudes de asilo, superando ya las 12.785 en lo que va de este año. Para esta comisión, esta decisión del gobierno de Sánchez podría permitir solventar los pedidos de personas que están en situaciones complicadas y que no logran establecerse en el país, al no poder regularizar su estatus migratorio, pues la mayoría de las solicitudes son rechazadas. Estamos desde luego satisfechos con que el ministro Borrell anunciara que se iba a incrementar y iban a tomar una solución respecto, él lo llamó visados humanitarios, pero bueno, el visado humanitario no existe dentro de la legislación española y además los venezolanos pueden entrar directamente sin necesidad de visado. Seguramente el ministro se refería al mandato recibido por parte de Pedro Sánchez, que lidera el gobierno, respecto a dar solución a esa propuesta que ya el anterior gobierno puso sobre la mesa de aquellas personas que no cumplían los requisitos de la Convención de Venezuela, se les otorgara este tipo de permiso por razones humanitarias. Yo insisto mucho en esto, que se trata de un permiso de 1 año y que es revisable al cabo del año, pero que de cualquier manera hay que descongestionar a esa crisis humanitaria y comparto 100%, por supuesto, la valoración del ministro Borrell de que estamos ante una de las crisis humanitarias más importantes de los últimos años, con casi 3 millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país. Televidentes de la mañana, también hay reacciones a nivel político. La oposición espera que el gobierno de Sánchez concrete este ofrecimiento para beneficio de los miles de venezolanos que están esperando una respuesta en España. Nosotros partimos de una situación en la que el gobierno anterior, en relación con todas las peticiones de visados como refugiados de ciudadanos venezolanos en España, había sido un nivel de respuesta extraordinariamente corto. Porcentualmente no llegaba ni al 1% o al 2% en relación con los solicitados. Yo me quedo con las palabras del ministro, pero me gustaría saber hasta qué punto los resultados van a estar al nivel de lo que parece haber prometido el ministro. Tengo un cierto escepticismo de momento, pero vamos a esperar a saber exactamente por dónde conducen el proceso. Televidentes de la mañana, los colombianos con 5.078 solicitudes hasta agosto de este año ocupan el segundo lugar de peticiones de asilo. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la creación de un museo
en homenaje a las víctimas del terrorismo. El mandatario aseguró que será un lugar de vital importancia para la memoria histórica del país. En París, Diana Jayón tiene el reporte. Compañeros y amables televidentes, reciban un muy cordial saludo desde París. Ni las víctimas del terrorismo ni los sobrevivientes pueden ser olvidados por la nación. Han sido las palabras del presidente Emmanuel Macron al anunciar la creación de un museo en honor justamente a las personas que han perdido la vida y a las personas que han tenido que vivir angustiosos momentos como testigos de los atentados terroristas, no solamente los ocurridos en el 2015 en París, sino a lo largo de la historia de Francia. El presidente Macron ha asegurado que el Estado, que el país tiene una deuda emérita, no solamente con las víctimas, sino también con los sobrevivientes y obviamente con sus familias. La inteligencia de una nación es también la capacidad de comprender sin distancia, de captar sin relativizar y así resistir y luchar con una conciencia más clara de lo que está sucediendo. Es por eso que vamos a crear un museo conmemorativo de terrorismo que lidere este trabajo en todo su alcance y que se inicie su prefiguración sin más demoras. Para fin de año espero ver la apertura del Centro Nacional de Recursos y Resiliencia mencionados por François Dusensky en su informe de febrero de 2017, el cual deberá permitir mejorar nuestro conocimiento sobre el psicotrauma y por lo tanto brindar un mejor apoyo para las víctimas, sus familias y en particular para aquellos que aún no tienen suficientes recursos psicológicos para defenderse y por lo tanto reconstruirse a sí mismos, lo cual es el caso de los niños. Aunque no se ha dado aún información sobre en qué lugar de la capital francesa estará situado este museo, el presidente se ha querido destacar que espera que sea inaugurado antes de que acabe este 2018. Es la información, compañeras, que registramos a esta hora desde París. Continúen ustedes con más información en la mañana de NTN 24. Feliz día. Feliz día, Diana. Vamos a hacer otro corte comercial aquí en la mañana de NTN 24. Cuando regresemos, 36 personas murieron en diversos accidentes de tránsito durante las fiestas patrias en Chile. Regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos ahora de las nuevas protestas que se registraron en Argentina. Este miércoles, cientos de ciudadanos se manifestaron para exigir una reducción en los costos del servicio de energía eléctrica, que aseguran se ha vuelto impagable. La situación se registra en medio de una fuerte caída del peso argentino y el endurecimiento de medidas fiscales. La crisis económica en Argentina no da tregua. Miles de ciudadanos salieron a las calles de Buenos Aires a protestar para exigir reducción de costos en los servicios de energía eléctrica. Lo que le vamos a pedir al gobierno es que retrotraiga las tarifas porque es imposible pagar con estos aumentos. Para nosotros, los trabajadores que estamos en actividad, se nos hace difícil pagar las tarifas. Imagínense para los trabajadores desocupados. Según los manifestantes, las tarifas son impagables, entre 76 y 127 dólares, una cifra considerable si se tiene en cuenta la fuerte devaluación del peso argentino frente al dólar y la inflación en la que está sumergido el país. El masazo que se descarga sobre las familias argentinas es tremendo. Boletas de 3.000, 4.000, 5.000 pesos, absolutamente impagables para un trabajador, para una trabajadora. Y esto, el gobierno no puede seguir asestando semejantes golpes brutales sobre la vida cotidiana de los argentinos. La situación se produce cuando el gobierno del presidente Mauricio Macri lucha contra una crisis económica que ha golpeado a la moneda local y que ha llevado a un endurecimiento de medidas fiscales. En junio, Argentina firmó un acuerdo de reserva de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que proyectaba un déficit fiscal primario en 2019
2019 del 1.3% del Producto Interno Bruto. El acuerdo no fue suficiente para frenar la caída del peso, que disminuyó un 26% de su valor solo en agosto, lo que obligó a Macri a renegociar objetivos fiscales más estrictos con el FMI. En los últimos meses, las movilizaciones en contra del gobierno de Macri por razones financieras son frecuentes y se esperan más para los próximos días. La Confederación General del Trabajo anunció un paro general para este 25 de septiembre. Saldo fatal en Chile tras fiestas patrias. 36 personas murieron en diversos accidentes de tránsito durante los 5 días de celebración. Según las autoridades, fueron detectados más de 1000 conductores manejando bajo los efectos del alcohol. En Santiago de Chile, Juan Pablo Monsalve tiene hasta ahora el reporte. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues no son buenas las noticias acá en Chile luego de las fiestas patrias. Según lo ha señalado las autoridades, pues en diferentes accidentes en las carreteras del país se registraron al menos 36 víctimas fatales, convirtiéndose el 2018 en uno de los años pues donde más personas murieron en medio de la celebración. Vale la pena recordar que desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera habían advertido y lanzado una campaña para que efectivamente las personas, si iban a conducir, no tomaran en medio de estas fiestas patrias. Vamos a revisar precisamente las declaraciones de Gloria Hood, la ministra de Transporte de Chile, quien fue la persona encargada de confirmar esta fatal cifra. Lamento mucho tener que ser portadora de las peores noticias del fin de semana. 36 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito dentro de este fin de semana. Es una cifra que no habíamos visto. El fin de semana más largo comparable de 2012 fueron 33, el año pasado 22 y ahora 36. Es una cifra lamentable, nos deja un tremendo desafío por seguir avanzando, pero también un llamado a la conciencia de seguridad. Las autoridades en Chile pues han venido desarrollando una serie de reuniones en las últimas horas con el objetivo de hacer pues una evaluación sobre estos que fueron feriados acá en este país. La implementación y el velocidad en las zonas urbanas en Chile pasó de 60 kilómetros a 50 kilómetros y es este tipo de medidas los que efectivamente pues ellos buscan que de una u otra manera generen mayor seguridad tanto en los transeúntes como en las personas que se movilizan en vehículos. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora de la capital chilena. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Gracias, Juan Pablo. El Congreso de Perú aprobó la cuestión de confianza a las propuestas de reforma judicial y política para luchar contra la corrupción del presidente Martín Vizcarra. El pedido de confianza presentado por el mandatario y en el Congreso fue aceptado tras varias horas de debate en el Pleno, con los votos a favor de 82 legisladores, 22 en contra y 14 abstenciones. He procedido a leer... El Congreso peruano concedió el miércoles un voto de confianza al gobierno del presidente Martín Vizcarra. Así se desactiva el riesgo de choque de poderes que habría causado una crisis política. Tras una sesión de 12 horas, el Parlamento, dominado por la oposición fujimorista, aprobó la confianza por 82 votos contra 22 y 14 abstenciones. Que hemos votado por la confianza a favor del gabinete, a favor del gobierno, cumpliendo una gran expectativa ciudadana. Si no se hubiera alcanzado un acuerdo, el presidente Vizcarra podría disolver el Congreso y convocar a nuevos comicios legislativos. El mandatario afirmó en Twitter que no hay vencedores ni vencidos y que solo ha ganado Perú. El primer ministro César Villanueva llamó al Congreso a aprobar los 4 proyectos de reforma constitucional lanzados por el presidente tras un escándalo de corrupción en el Poder Judicial. Una de las iniciativas fue aprobada por unanimidad el martes por el Parlamento, pero quedan 3 pendientes. La prohibición de la reelección de legisladores, la restitución de la bicameralidad del Congreso y la regulación del financiamiento de los partidos políticos. Con estas reformas no vamos a lograr revertir la situación de corrupción que abarca y involucra a todas las instituciones del Estado. Necesitamos un referéndum, lo necesitamos, pero un referéndum para convocar a una asamblea constituyente y cambiar la Constitución. Vizcarra, quien cumple 6 meses en el gobierno el domingo tras la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo, plantea que las reformas sean ratificadas por la ciudadanía en un referéndum el 9 de diciembre.
Para poder hacer la consulta ese día, las reformas deben estar aprobadas 60 días antes según la ley. El presidente Evo Morales convoca una cumbre de la salud para debatir la mala praxis médica en Bolivia. El evento se realizará luego de varias fallas en atención a pacientes. Oficialistas anunciaron que plantearán un proyecto que sancione la mala práctica profesional. Paola Cuentas en La Paz tiene la información. Paola. Buen día, amigos de NTN 24. Hace poco se hacía referencia a la importancia de la reforma en el sistema judicial boliviano, pero otra área que también requiere una reforma, y así lo admitieron las autoridades del gobierno del presidente Evo Morales, es la salud. Hay demandas por parte de los ciudadanos al gobierno para que pueda destinarse más recursos a la atención de pacientes, a mejorar la calidad de atención en los hospitales, y por parte de las autoridades del Ejecutivo también hay observaciones a lo que significa el ejercicio de la función de los médicos. Es así que se preparan rumbo a la cumbre de salud. Iniciamos este 24 en la ciudad de Oruro el primer encuentro por la salud y por la vida, y bueno, estaríamos culminando ya el 13 de octubre con el gran encuentro nacional. Tenemos un cronograma departamento por departamento, ya se ha venido coordinando tanto con los diversos sectores como organizaciones sociales, pero también con sectores que trabajan en la salud, como los médicos, como los colegios de enfermeras, colegios de bioquímicas, los sindicatos médicos, las universidades y las instituciones del Estado que tienen que ver con salud, que tienen que participar. Lo que queremos es que sea lo más inclusiva posible y que permita la participación de todos los niveles, ¿no? De la población en general como usuario, pero también que esté presente la parte médica, que son los que tienen que ver con la atención que se brinda a la gente. Es importante, creemos, la participación porque se van a generar líneas directrices que nos permitan implementarlas y hacer que el sistema único que inicie en el mes de enero, bueno, no tenga ningún problema y sea lo más inclusivo y sea lo más participativo, y por otra parte le garantice a la población una atención con calidad y calidez, y como lo mencionamos, un seguro universal gratuito para la población. A propósito de denuncias en torno a mala práctica médica, se había sugerido por parte del oficialismo que una ley corta específicamente sobre la negligencia pueda tratarse en esta cumbre de salud. Los galenos rechazaron esta posibilidad. El Colegio Médico está solicitando que dentro de esta cumbre se apunte más a lo que significa el área técnica y no así al área social. Participarán del encuentro, se están definiendo algunas condiciones para que se lleve a cabo este evento. Con la información retorno al Centro Internacional de Noticias. Buen día. Un buen día, Paola. Y en Canadá, un tornado de fuego sorprendió a un grupo de bomberos que intentaba controlar un incendio forestal. El remolino, formado por humo y ceniza, succionó sus mangueras y lanzó troncos ardientes por más de 40 minutos. A continuación les presentamos estas impresionantes imágenes. Este es el momento en que bomberos intentaban apagar un número récord de incendios forestales en el oeste de Canadá. Pero de pronto un remolino formado por humo y ceniza succionó las mangueras cerca de Vanderhoef, en Columbia Británica. El tornado de fuego lanzó troncos ardientes a través de su guardia por 45 minutos y jaló la manguera más de 30 metros en el aire antes de fundirla. Un récord de 1,3 millones de hectáreas de bosques de Columbia Británica se vieron ennegrecidas por 2.066 incendios forestales en los meses recientes, que han sido alimentados por el clima cálido y seco. Actualmente 333 incendios forestales aún están ardiendo, incluyendo 10 que iniciaron en junio.